Hola, hoy estamos con Guillermo Minga. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás tú, Bastián? Guillermo Mimisa es mi nombre y Disculpa. apellido. No es culpa mía, se escribe Mimica, pero es Mimisa. Bueno, Guillermo, entremos de lleno en la literatura. ¿Cómo nace su relación con los libros? ¿Cómo se ha dado esto en su vida? Mira, esta ha sido siempre una inquietud que yo diría permanente. Yo soy un hombre de cierta edad, hoy en día, un viejo, pero desde joven tuve inquietudes literarias que lamentablemente no podía materializar cuando tenía actividades profesionales muy cargadas. Razón por la cual esperé durante muchos años y ya desde hace 10 años atrás estoy escribiendo en forma regular, en forma sistemática. Buenísima. Y Guillermo, la escritura para usted, ¿qué viene a representar en su vida? ¿Lo hace por gusto? ¿Es una pasión? ¿Es algo con lo que se encontró en el camino? ¿Cómo? Mira, hay muchas lecturas al respecto. La literatura para mí, la escritura, eh, te decía, es una inquietud perplasma cuando finalmente uno da el paso como para empezar a escribir, aun cuando sean escritos o trabajos desordenados, que no necesariamente son buenos trabajos, pero la escritura ayuda y tú vas aprendiendo un poco sobre la marcha. El por qué, el por qué. El por qué es una pregunta muy difícil porque es una pregunta de fondo. No hay una sola respuesta, son muchas capas. Primero, porque, la escritura te lleva a un encuentro espiritual contigo mismo, a un encuentro espiritual con tus lectores, con quienes aprecian o no necesariamente aprecian lo que tú escribes. Yo agrego un componente más, y no soy el único en decirlo. La escritura es una forma de terapia para quien escribe. Es una terapia permanente que se va transmitiendo en la medida de lo posible también al lector. Entonces, unidas todas estas capas, uno puede decir, escribo por estos motivos. Y esto, Guillermo, si lo relacionamos con su nuevo libro que está situado en Rumania. ¿Cómo está esa conexión de usted con este país, con la historia? ¿Cómo llegó a dar con eso? Bueno, Rumania primero es un país que conozco. Es un país en donde por circunstancias profesionales he trabajado durante muchísimos años. Entonces me parecía importante primero reflejar esa experiencia. No se trata de una autobiografía, esta es una novela, por supuesto, con personajes que son ficticios, con situaciones que son inventadas. Pero como lo describe la presentación de la novela, hay un fondo histórico en ella. Entonces, a mí me impactó mucho la revolución rumana del año 89. Yo aún no había viajado a ese país, no lo conocía, pero me impactó. Y por estas coincidencias de la vida, un año después de la revolución tuve que empezar a trabajar en Rumania. Entonces, bueno, hay ese trasfondo que es histórico y que me tocó vivir a mí. Y que yo lo interpreto a través de los personajes que están puestos en escena dentro de la novela. Luego Rumania, un país adorable, un país que conozco, un país con el cual durante muchos años me sentí cercano. Y a la hora de comparar un poco, ¿no? ¿Cómo fue el volver? ¿Qué sintió con esta lejanía con Rumania? ¿Lo siente cerca? ¿Cómo ha sido ese proceso para usted? Te explico. Yo no he vivido en Rumania. Yo he vivido prácticamente toda mi vida profesional en París, en Francia. Desde allí me desplacé a muchos países durante muchísimo tiempo, durante decenas de años. Entonces, Rumania es uno de los países del este que después del este de Europa, que después de la caída de la cortina de hierro,
abrió sus puertas para poder colaborar con los países de Europa Occidental. Y cuando el ingreso de Rumania se fue precisando, el ingreso a la Unión Europea se fue precisando, a mí me tocó realizar actividades de asistencia técnica en ese país, como también en otros. Se trataba de misiones de corta duración, de 1 semana a 10 días, durante muchísimos años y espaciadas en el tiempo. Esa fue un poco mi experiencia profesional con esos países en donde estaba efectivamente Rumania. Yo volví a Chile, esta vez desde Francia, volví a Chile hace 9 años y estoy radicado desde que terminé mi actividad profesional en forma regular aquí en Santiago. Y ahora regresando un poquito al libro, si uno, bueno, desde la portada ya nos indica que estamos frente a un texto que toca mucho la historia. ¿Cómo ha sido para usted conectar con esos textos, o sea, conectar a través de la literatura con la historia? Porque al final lo que está haciendo es no solo dar datos históricos, sino que narrar algo más, un poquito más profundo que eso. Efectivamente. Mira, la historia, yo no entro en la historia total de Rumania. A veces por pinceladas uno toca algunos aspectos, pero lo esencial es historia contemporánea. Es la administración de Ceausescu. Al decir administración utilizo un término neutro, la dictadura de Ceausescu y sobre todo su caída. La historia principal es la historia de la revolución, cuando el pueblo se alza en forma prácticamente inesperada para votar al dictador, para votarlo a través de una insurrección popular. Entonces, yo sí fui amigo cercano de muchas personas que participaron en esa insurrección. Tuve contacto con sindicatos de trabajadores, los nuevos sindicatos desprovistos de la ideología del Partido Comunista, y tuve también muchos contactos con las organizaciones de empleadores. Dentro de ese ámbito me desenvolví yo y escuché muchos testimonios. Luego la historia que está narrada ahí es historia contemporánea y sobre todo es el episodio que va desde el año 89 al año 90, en la pequeña consolidación de la democracia en Rumania después de la caída de la dictadura. Y para quien no conoce mucho este contexto histórico, pero sí le atraen este tipo de novelas y textos, ¿cómo se lo recomendaría? ¿Qué le diría con qué se va a encontrar? Yo le diría que la historia de Rumania, al igual que de otros países de ese sector de Europa, es una historia plenamente vigente, que la estamos viendo hoy en día en América Latina. Las dictaduras en general no tienen color político. Las dictaduras son dictaduras, así de simple. Que se sitúen más bien a la derecha o más bien a la izquierda, para mí al menos, no tiene mayor importancia. Y eso es lo que uno trata de presentar dentro de la novela. Toda dictadura oprime, toda dictadura aplasta a su pueblo. Y los dictadores no están llamados a ser eternos. Luego, para mí, la novela tiene una vigencia contemporánea y trasciende al ámbito rumano. Por supuesto que se sitúa en Rumania, por supuesto que tiene en cuenta los hechos históricos acaecidos en ese país, pero que son fácilmente transportables a otras situaciones, incluso cercanas a nosotros, y la estamos viviendo incluso en estos días. Y Guillermo, ya para ir cerrando esta conversación, para usted, ¿cuál es la importancia de leer este texto? ¿Con qué se va a quedar el lector al finalizar la novela? ¿O cuáles son las sensaciones que usted intenta transmitir? Mira, eso obviamente pertenece a cada lector. Uno trata, no sé si lo logra, de abrir horizontes más que de cerrar mensajes. Entonces, si yo quisiera decir a un joven, por ejemplo, que
es bueno, o que sería bueno leer esta novela, es porque me interesa que se meta en la historia contemporánea del mundo. Entonces, Rumania es un ejemplo, pero ese ejemplo tiene que ser, adaptado a otras situaciones. E insisto, hay vigencia en lo que se llevó a cabo en Rumania durante el año 89 y 90. Entonces, para ser práctico, para el mensaje que uno pudiera entregar a un joven es: interesémonos en la historia, para que hechos tan dolorosos, ojalá que aprendamos lecciones, todo este tipo de eventos, y para que aspiremos cada vez más a vivir en forma democrática, sin violencia.